This is the United States Drug Enforcement Agency. Mientras que el cine comercial estándar nos vende el narco como un invasor externo, el estereotipo de latino en la selva, estas tres películas revelan que el narco es, en realidad, un insumo de la política exterior estadounidense. Se convierte, simplemente, en un buen negocio. Estas tres películas, hechas por gringos, para gringos, confiesan lo que la propaganda oficial prefiere maquillar, que la corrupción no es un virus que viene desde afuera para infectar al imperio, es el aceite interno que hace funcionar su maquinaria. La CIA no es un agente de justicia, es un gestor corporativo que utiliza el dinero de las drogas para financiar guerras sucias que su propio Congreso jamás aprobaría. Bienvenido a la trilogía de la infamia, y en este video ensayo vamos a desmontar el mito del cartel todopoderoso y a descubrir cómo Hollywood, entre chistes y palomitas, termina firmando la infraestructura de su propio estado profundo. A ver, una pregunta seria. ¿Cómo demonios conviertes una aerolínea que mueve opio para el narcotráfico en una película dominguera para ver con tu familia mientras comes palomitas? Solo Hollywood maneja esa magia. Solo ellos pueden tomar uno de los capítulos más turbios de la Guerra Fría, envolverlo en rock de los 60, poner a Mel Gibson sonriendo junto a un joven Iron Man, lanzando chistes, añadir un par de explosiones espectaculares y salir del cine convencido de que acabas de ver una película divertida de aventura. Aquí, la pregunta es otra. ¿Por qué alguien en Washington necesita con tanta urgencia que una operación clandestina de la CIA resultará divertida? Porque la película no intenta convencerte que el gobierno estadounidense sea el bueno de la historia. No son tan tontos, hacen algo más sofisticado. Logran que dejes de hacer preguntas. Mientras los protagonistas hacen piruetas entre las montañas de Laos, a ti se te olvida quién financia esos vuelos. Mientras suenan las guitarras, nadie se pregunta qué chingados transportan realmente esos aviones. Mientras Mel Gibson se avienta otra improvisación, el opio desaparece del encuadre. No desaparece de la historia, ojo, solo desaparece de tu atención. Eso no es cine carnal, eso es anestesia cultural. Hollywood lleva décadas perfeccionando ese truco. Convierte los crímenes del estado profundo en anécdotas, en accidentes, en aventuras, en historias de tipos rebeldes que solo intentan sobrevivir en medio del caos. Es difícil indignarse cuando el montaje tiene tan buen ritmo. Es difícil cuestionar un imperio mientras el protagonista tiene más carisma que el propio escándalo. Fue lograr que te divirtieras tanto que se te olvidara hacer la pregunta correcta. Aquí es donde aparece el verdadero protagonista de esta historia. No es Mel Gibson, no es Robert Downey Jr., una expresión burocrática capaz de lavar más culpas que cualquier tribunal internacional. Plausible deniability. Suena elegante, casi académico, como si fuera un concepto inventado por un profesor de derecho constitucional, pero la traducción al español significa algo más simple. Si nos descubren, ese avión nunca fue nuestro, es una obra maestra del lenguaje político. Nosotros no traficamos, solo prestamos los aviones. Nosotros no financiamos ejércitos irregulares, solo ayudamos a nuestros aliados. Nosotros no transportamos opio, solo movemos cargas. Y así, cada palabra elimina un cadáver del expediente. La política exterior estadounidense quizá nunca inventó la democracia moderna, pero sí perfeccionó algo más útil para el imperio: la capacidad de organizar operaciones ilegales sin que nadie aparezca oficialmente como responsable. Porque un crimen sin autor deja de parecer un crimen, se convierte en burocracia, y una burocracia filmada por Hollywood termina pareciendo una comedia de aventuras. Eso es Air America, no es la historia de dos pilotos temerarios, sino la historia de cómo una máquina cultural puede tomar una infraestructura clandestina, bañarla en humo, música y estrellas de cine y conseguir que salgamos del cine recordando los chistes en lugar de preguntarnos quién pagó realmente por el combustible de aquellos aviones. Si Air America es Top Gun con heroína, American Gangster es todavía más sofisticado.
es un thriller extraordinario sobre un hombre que descubre cómo optimizar una cadena de suministros, solo que es una cadena que distribuye heroína. Ridley Scott filma el narcotráfico como si estuviera dirigiendo un documental sobre Steve Jobs. Frank Lucas no parece como un monstruo irracional, es disciplinado, es elegante, reduce costos, elimina intermediarios, controla la calidad del producto, construye una marca, innova, hace exactamente lo que cualquier escuela de negocios llamaría una revolución empresarial. La única diferencia es que su mercancía mata. Y sin embargo, la película nos obliga a admirar su inteligencia, no porque justifique sus actos, sino porque filma su eficiencia con el mismo lenguaje visual que Hollywood celebra a los grandes empresarios estadounidenses. Frank Lucas no destruye el sueño americano, lo perfecciona. Mientras la mafia italiana sigue atrapada en viejas estructuras criminales, Lucas entiende algo profundamente moderno. ¿Por qué pagar intermediarios cuando puedes controlar toda la logística? ¿Por qué comprar heroína a distribuidores si puedes ir directamente al productor? ¿Por qué depender de la mafia cuando existe una infraestructura militar atravesando medio planeta? Y entonces ocurre una de las escenas más reveladoras de toda la película. Frank Lucas viaja al sudoeste asiático para negociar directamente con los productores de opio. Ridley Scott presenta ese viaje como el nacimiento de un empresario visionario, pero nosotros acabamos de ver Air America, y ahora la escena cambia por completo. Ya sabemos quién necesitaba que ese opio siguiera fluyendo para financiar la Guerra Fría. Lucas parece haber descubierto un proveedor. En realidad está entrando en una cadena logística que otros habían construido mucho antes que él. Es como admirar al repartidor de Amazon sin preguntarte quién diseñó toda esa infraestructura. Y aquí ocurre el verdadero truco narrativo de American Gangster. La película reconoce que existe corrupción. Incluso reconoce que algunos soldados estadounidenses regresaban de Vietnam transportando heroína entre los ataúdes de sus compañeros muertos. Es una imagen brutal, una de las más obscenas que ha producido Hollywood sobre sí mismo. Los cadáveres dejan de ser personas, se convierten en contenedores. El sacrificio humano se transforma en logística. Pero incluso después de mostrarte semejante nivel de corrupción, la película necesita salvar una institución. Necesita convencerte de que el sistema todavía funciona. Ahí aparece Richie Roberts, el policía incorruptible, el funcionario honesto, el hombre que todavía cree en la ley. Y entonces entendemos cuál era la verdadera historia. Es la historia de un estado que termina corrigiéndose a sí mismo. Hollywood desplaza el conflicto. Ya no hablamos de estructuras internacionales donde agencias de inteligencia, intereses militares, guerras y mercados ilegales se cruzan constantemente. Ahora todo se reduce a un enfrentamiento entre dos hombres extraordinarios. Frank Lucas representa al empresario que ha olvidado toda moral. Richie Roberts representa al Estado que aún conserva un poco de conciencia. Es un duelo perfecto, demasiado perfecto, porque convierte un problema estructural en un problema de carácter. Como si el narcotráfico no fuera una consecuencia de determinadas condiciones políticas, económicas y militares, sino simplemente el resultado de que parezcan personas buenas o malas. Y quizá esa sea la operación ideológica más elegante de American Gangster. No niega la corrupción, la administra, nos permite mirar durante unos segundos el abismo, solo para asegurarse de que salgamos del cine creyendo que al final las instituciones estadounidenses siempre encontrarán a un hombre suficientemente honesto para restaurar el orden. Porque quizá Frank Lucas nunca fue el arquitecto del sistema, solo fue el empresario más brillante que aprendió a cómo utilizar este sistema. Si Air America convertía una aerolínea clandestina en una película de aventuras y American Gangster transformaba la heroína en un modelo de negocios, American Made da el siguiente paso. Convierte el crimen internacional en una comedia de oficina. Barry Seal no parece un narcotraficante, parece el empleado del mes. Tom Cruise no interpreta a un capo, interpreta al sueño americano cuando descubre que el crimen organizado también tiene prestaciones laborales.
Es una película fascinante, porque nunca intenta de ocultar la corrupción, al contrario, la exhibe. La CIA aparece, la contra nicaragüense aparece, la Casa Blanca aparece. Todos están en la misma historia, y sin embargo, cuando termina la película, uno sale del cine recordando las carcajadas, los aterrizajes imposibles y el carisma de Tom Cruise, no el sistema que hizo posible todo aquello. Ese es el verdadero truco de American Made. La corrupción nunca deja de ser divertida. Barry Seal entra y sale de reuniones con narcotraficantes igual que un ejecutivo cambia de sala durante una junta. Transporta cocaína, transporta armas, transporta dinero, transporta agentes. Cada vuelo parece otro día complicado en la oficina. Hollywood ha encontrado una manera extraordinaria de filmar la política exterior estadounidense, como una sitcom logística. Aquí nadie parece preguntarse quién creó esas rutas, solo admiramos al hombre capaz de aprovecharlas. Pero nosotros ya vimos Air America, sabemos que estas autopistas clandestinas no nacieron en América Latina, comenzaron décadas antes, en las montañas del suroeste asiático, cuando la Guerra Fría descubrió que el opio podía financiar operaciones que el Congreso jamás aprobaría públicamente. Lo que cambia no es el método, solo cambia la mercancía. Primero fue la heroína, después la cocaína, primero Laos, después Nicaragua, después Colombia y México. La geografía cambia, la lógica permanece intacta. Y ahí aparece la verdadera continuidad de esta trilogía. Hollywood suele contarnos que cada escándalo pertenece a una época distinta. Una guerra distinta, un presidente distinto, un enemigo distinto. Pero vistas juntas, estas películas cuentan otra historia. La historia de una infraestructura. No importa si el cargamento son fusibles, heroína o cocaína. Lo importante es que siempre existe una razón superior que vuelve aceptable lo inaceptable. Combatir el comunismo, salvar la democracia, defender a Occidente, promover la libertad. El argumento cambia, la lógica permanece y Barry Seal es el empleado perfecto para este mundo. No tiene ideología, no tiene agenda, no cree en la guerra, cree en las entregas a tiempo. No pregunta por qué mueve ese cargamento, pregunta dónde aterriza el próximo avión. Ese es el héroe ideal para este capitalismo tardío, un hombre que convierte cualquier conflicto internacional en una oportunidad de negocios. Y quizás esa sea la ironía más feroz de toda la película. Mientras Hollywood nos hace reír con pilotos encantadores que sobreviven gracias a su ingenio, el dinero que transporta sigue el mismo recorrido de siempre. No solo compra mansiones, compra silencios, compra aliados, compra golpes de estado, compra guerras que nunca aparecen en los discursos presidenciales. El dinero del narco deja de ser únicamente una fortuna criminal, se convierte en un mecanismo para lavar responsabilidades. Porque cuando el dinero financia guerras secretas, ya no importa de dónde vino, importa a quién beneficia. Ese es el corazón de American Made, no la historia de Barry Seal, sino la historia de un imperio que aprendió a externalizar sus contradicciones. Las drogas generan el dinero financia la guerra produce nuevos mercados clandestinos, y esos nuevos mercados producen más droga. Es un círculo perfecto, tan perfecto que Hollywood ya no necesita esconderlo. Mientras en Hollywood nos hacen reír con Tom Cruise esquivando billetes, periodistas reales como Gary Webb en Estados Unidos o Manuel Buendía en México documentaban esa misma infraestructura que el cine vuelve divertida. Estaban inundando de crack los barrios afroamericanos y usando el territorio mexicano como un laboratorio de impunidad militarizada. A ellos no los filmó Ridley Scott, a ellos los silenciaron. Hollywood te vende estas películas como anomalía, como accidentes divertidos o escándalos archivados. Con Air America, el crimen de estado se vuelve aventura. Te pone música de rock para que te gane el viaje y no mires el opio. En American Gangster, el crimen se vuelve mercado. Te lo filman como si Frank Lucas fuera Steve Jobs, para que admires la eficiencia de la cadena de suministros, sin preguntarte quién construyó la carretera. Y finalmente, con American Made, el crimen se vuelve burocracia divertida. Una sitcom de oficina
donde mover toneladas de cocaína y armas para la CIA es solo otro día pesado en la oficina. Aventura, mercado y burocracia. 3 máscaras diferentes para el mismo diseño geopolítico. La propaganda más cabrona nunca fue sembrarte una mentira en la cabeza, fue lograr que te divirtieras tanto que se te olvidara hacer las preguntas correctas. La mitología oficial nos ha educado para creer que el narco es un monstruo salvaje que nace en el sur, una criatura exótica de nuestra selva que invade su pureza. Pero esta trilogía, filmada por gringos, para gringos, nos muestra que el monstruo no nació ni en Medellín ni en Badiraguato, ni en el Triángulo Dorado de Laos. El monstruo tiene un acta de nacimiento muy clara. Cuestionar la historia oficial a través del cine no es un viaje de nostalgia cinéfila, es un acto de autodefensa discursiva. La próxima vez que pongas una película donde el imperio dice combatir al narcotráfico, pregúntate, ¿a quién le están otorgando hoy la negación plausible? Para más ensayos sobre cine y narcotráfico, suscríbete a 24 Franjas.